ver. La Asamblea Nacional cumple su primer mes de funciones tras la posesión de los nuevos legisladores el pasado 14 de mayo. En este periodo ya se han presentado más de 200 proyectos, pero menos de 20 han llegado al segundo debate, solo 6 son nuevos. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a través de su Observatorio Legislativo, ha seguido de cerca este arranque parlamentario. Saludamos a su director, Mauricio Alarcón. Mauricio, gracias por acompañarnos aquí en Al Borde de la Noche. Fernando, buenas noches, un saludo para ti, para la audiencia de Forever. En definitiva, ¿cómo evalúa usted el desempeño legislativo en este primer mes? ¿Hay indicios de que esta asamblea pueda superar lo que muchos calificaron la ineficiencia de la anterior? Mira, yo creo que cualquier periodo legislativo inicia con buena imagen, con niveles altos de credibilidad y confianza desde la ciudadanía al primer poder del Estado, pero ya en la marcha, conforme se van viendo resultados, estas cifras decaen. Generalmente el primer mes en funciones de la Asamblea Nacional no arroja resultados negativos en extremo. No quiere decir que una asamblea que arranca bien en cuestión de 30 días termina con esas cifras tan pobres con las que generalmente terminan los periodos de 2 y de 4 años, pero obviamente ciertas actuaciones que destacan en los medios de comunicación y específicamente ciertas acciones de asambleístas o de comisiones en específico van haciendo que de a poco uno preste atención a lo que viene sucediendo en la función legislativa. En este sentido, quiero preguntarle, Mauricio, ¿qué dice este ritmo legislativo que usted dice, pues es el ritmo inicial, ¿no? ¿Qué dice sobre las prioridades de la Asamblea frente a los grandes desafíos del país? Estamos hablando de seguridad, empleo, infancia, justicia. Estamos viviendo un arranque de periodo similar al que ya tuvo lugar a propósito de la activación de la muerte cruzada. Recordarás tú que cuando en noviembre de 2023 se activó un ejecutivo y una Asamblea Nacional de transición para completar el mandato que Guillermo Lasso puso fin de manera anticipada, empezó esta relación dinámica ejecutivo-legislativo con el envío de varios proyectos de ley urgentes en materia económica. La mayoría de aquel entonces distinta a la de ahora, pero el resultado muy similar al que hoy estamos viendo. Uno tras otro, los proyectos van entrando, se van discutiendo, se van aprobando, entran en vigencia y ahora habrá que ver si su implementación efectiva, en particular en las primeras semanas o en los primeros meses, dan a los ciudadanos la idea de que efectivamente a través de esas normas se está combatiendo efectivamente, como se nos ha dicho, a esas preocupaciones que el país ha identificado, no desde hace un mes o varios meses, sino desde hace años como prioritarias: la inseguridad, la crisis económica y la corrupción. A eso apuntan particularmente estos primeros proyectos urgentes en materia económica que ha mandado el Ejecutivo a la Asamblea. Mauricio, ¿y ustedes han medido cuál ha sido la reacción ciudadana de la sociedad civil ante el tratamiento bastante acelerado de estos proyectos? ¿Ha habido espacios reales de participación? Mira, es muy difícil cuando se discuten este tipo de proyectos de ley cuyo tiempo de trámite es sumamente corto, estamos hablando de 30 días, Fernando, tú lo sabes, que haya efectivo espacio para una participación ciudadana activa, como ocurre con otros proyectos que, como tú sabes, en promedio tienen hasta 2 años de debate legislativo. Entonces, aquí sí se ha recibido, me refiero al primer proyecto, al que ya se le cambió el nombre y se le denomina Ley de Solidaridad Nacional, algunas comparecencias de alguna retroalimentación de ciertos actores, pero no con los niveles deseados y deseables de una norma para que éste efectivamente capitalice aquellas cuestiones que pueden venir de ciertos sectores que podrían eventualmente ser afectados por la norma, ¿no? Ahora tenemos una ley que se vincula a temas de integridad en la contratación pública, con tantos otros temas, que ha pasado por un proceso similar, y habrá que ver que esta que acaba de ser calificada por el CAL, vinculada a los sectores estratégicos y reservas naturales y la forma de las alianzas público-privadas a propósito de estos temas, cumple un tema y una acción similar, ¿no? Pero como digo, hay que tener en cuenta que el trámite de estos proyectos de ley es de apenas 30 días, con lo cual, por mucho que se diga que hay intervención y participación de la ciudadanía, es sumamente limitada.
Bien, estamos dialogando a esta hora con Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Qué gusto, doctor Alarcón. Ahora, no solamente legislar, sino también fiscalizar, es otra función de la Asamblea. Aunque es muy pronto para dar una evaluación de aquello, ¿qué luces de fiscalización nos daría esta Asamblea Nacional? Tenemos, Gabriela, buenas noches, dos cuestiones claras en este primer mes de funciones. La primera, la forma en la que está funcionando la Comisión de Fiscalización, donde mandan los votos y no las intenciones, ni el sustento de un pedido de juicio político. Me refiero particularmente al que se desechó con miras a fiscalizar la gestión de un ministro, en específico el de Defensa, a propósito del caso de la desaparición forzada de los chicos de las Malvinas. Eso 6-4, se vota, se dice, se deshace y se acabó. Ahí queda el tema. Pedidos de información, que es otra forma de fiscalizar, como es de esperarse, lleva un liderazgo. Quienes hoy están en la oposición pidiendo información a las instituciones públicas, me refiero a los asambleístas de la Revolución Ciudadana, e incluso, como estamos viendo en ciertos temas en específico, cuando son desechados por el Pleno, me refiero al tema de tratar de fiscalizar lo de Progen, rechazado por la mayoría oficialista, termina siendo bastante extraño como un proceso de fiscalización a cargo de una comisión de garantías constitucionales con pedidos de información y de comparecencias solo por el hecho de estar prácticamente controlada en su totalidad por quienes hoy están en la oposición. Es decir, estamos reviviendo esas épocas en que la fiscalización se torna un juego político y netamente político y no se toma con la seriedad y con la trascendencia que debería hacerse, ¿no? Más de lo mismo, en definitiva. Ahora, ¿cuáles deberían ser las prioridades en fiscalización en este nuevo periodo de la Asamblea? Por ejemplo, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana, tenemos a un Consejo de la Judicatura, de hecho, pues estaría ya concretándose el juicio político en contra de una vocal del Consejo de la Judicatura. Tal vez, ¿cuál debería ser el deber ser de las prioridades de fiscalización de esta Asamblea? Partamos del hecho, Gabriela, y es muy importante decirlo, que la fiscalización no solo tiene que ver con juicios políticos o con la comisión de fiscalización per se. Fiscalizar es una de las dos funciones principales de los 151 legisladores en este momento. Claro, los pedidos de información son relevantes siempre y cuando no busquen entorpecer la gestión pública de las autoridades, así como es importante que las comisiones en el ámbito de sus competencias también pidan información, inviten a las autoridades a comparecer, pero no como una forma de meterles el pie, porque ya sabemos que hay sanción, que es en definitiva un juicio político, si es que estas en reiteradas ocasiones no comparecen y rinden cuentas ante quienes están representando a los ecuatorianos en la Asamblea Nacional. Entonces, el rol de fiscalización, Gabriela, principalmente tiene que tomarse como un trabajo serio, no como una activación de espíritu de cuerpo por parte de quienes representan al oficialismo y tienen en este momento una mayoría, o como una forma de torpedear la gestión pública de un gobierno a cargo de, obviamente, quienes están ahora en una situación de desventaja, se podría decir formalmente minoría en la Asamblea Nacional. No quiero decir que en este periodo se quiera o se pueda hacer la diferencia, cuando hemos visto que la historia en el legislativo se repite de la misma manera una y otra vez. Sí, ahora, entre los temas que hoy más comentan los ciudadanos es la impunidad en el sistema de justicia, que ya tenemos años hablando de esto, ¿no? Pero bueno, ahora se ha avivado nuevamente esta conversación luego de hace un par de semanas se encontró el cuerpo de una comerciante asiática que sus secuestradores habían admitido el delito, pero aún así pues no tuvieron prisión preventiva, y así pues hay muchísimos casos de extorsión y secuestro, sobre todo, ni qué pensar en otros delitos en que los culpables pues estarían en las calles. Ya decía el ministro del Interior, John Reinberg, que él expondría a los jueces y fiscales que liberen a los delincuentes. El peso, digamos que las cuentas se las pide al Consejo de la Judicatura, que es el órgano disciplinario y administrativo de la función judicial y quien debería evaluar a los jueces y fiscales, que todavía nos deben eso. Pero ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional, doctor Alarcón? Tal vez unas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, volver más expedito
requisitos, por ejemplo, el juzgamiento de fiscales o jueces. Es decir, desde la Asamblea, ¿qué se puede hacer también para aportar a reducir la impunidad en el sistema de justicia? Gabriela, lo primero, en función de lo que hemos visto en este primer mes en funciones, es no tratar de romper la ley para meterle la mano a la justicia. La Asamblea Nacional desconoció una decisión de su periodo anterior simplemente por el hecho de que la terna que se envió respondía a las mayorías de aquel entonces. Se violó lo que dice la ley orgánica de la función legislativa en cuanto a la reconsideración, simplemente para dejar ahí, porque ni siquiera se ha nombrado a una terna de reemplazo. Eso puede hacer la Asamblea, actuar respetando la Constitución y la ley, no tratando de sacar provecho en función de los nuevos tiempos y de las nuevas mayorías, pero también puede, y eso va en línea de lo que mencionabas hace un momento, fiscalizar a una judicatura que más allá de su integración actual lleva prácticamente una década sin evaluar jueces, que lleva un periodo similar sin evaluar fiscales, que no ha tenido la capacidad de cumplir con un mandato legislativo, porque está establecido en la ley, en el Código Orgánico de la Función Judicial, para renovar parcialmente una Corte Nacional de Justicia. 2 procesos declarados nulos, insanables. Y el tercero, duerme el sueño de los justos. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para que las cosas se hagan en el sector justicia como corresponde? Capaz que la presión de la fiscalización podría activar la ley y su aplicación para darle a los ecuatorianos una depuración del sistema de justicia, porque la evaluación no es solo calificar con una nota positiva y una negativa en función del trabajo o de la calidad de sentencias que emiten los jueces. No, es una buena forma de depurar aquellos sistemas que ya han sido observados por muchos actores y por muchos sectores de estar incluso corrompidos por la presencia del narcotráfico y del crimen organizado. Las instituciones, Gabriela, tienen que hacer su trabajo, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, no sacar provecho de la normativa para simplemente bondades propias. Son las 7 de la noche con 13 minutos. Conversamos a esta hora con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, evaluando este primer mes de la Asamblea Nacional. Volviendo al tema de la participación ciudadana, la representatividad, tenemos un CAL dominado completamente por el oficialismo, ¿no? De hecho, pues, no hay espacio para la representación de voces disidentes, de pronto minorías políticas. Quiero preguntarle en este aspecto, ¿qué riesgos democráticos implica que la Asamblea funcione prácticamente como una extensión del Ejecutivo? ¿Esto de aquí podría normalizar una ausencia de control político, no tener un contrapeso real? Pero Fernando, ya lo vivimos. Y quizá lo que podría verse como positivo de lo que estamos viviendo hoy es evidenciar la incoherencia de algunos actores, desde la sociedad civil, desde la academia, desde el análisis y desde el periodismo, que hoy aplauden aquello que en el periodo 2013 se criticaba. Y mira que en el periodo 2013-2017, cuando había una aplanadora real en la Asamblea Nacional, hasta ahí cuidaron las formas y le entregaron un puesto a la oposición que ni siquiera estaba en condiciones de ser bancada. Recordarás tú que en aquel entonces un CAL de 7 miembros tenía 6 controlados por el entonces oficialismo, Alianza País, y le entregaron uno a Creo, en manos de un asambleísta de Chimborazo, Ricardo Moncayo. Hoy ni siquiera eso, y considerando que ratificado incluso por las autoridades de la Asamblea, únicamente hay 2 bancadas formadas, creadas como manda la norma en la Asamblea Nacional. Una de ellas ha quedado por fuera. De nuevo, hay que demostrar en este periodo legislativo que quienes están al frente de la Asamblea Nacional son mejores, no que simplemente en función de los juegos de poder y del número de votos hacen exactamente lo mismo que antes se criticaba. Lo mismo que ha sucedido con las comisiones. ¿Es acaso, Fernando, un castigo mandar a una organización política a la Comisión de la Niñez y Adolescencia? ¿Es que acaso un castigo brutal darles la Comisión de Garantías Constitucionales? Esa forma de jerarquizar temáticas que además son importantes para la ciudadanía, creo que le hace mucho daño al país. Ojalá en algún momento se pueda actuar con madurez, pero sobre todo con sensatez, para que rija el Estado de Derecho y no simplemente un estado de venganza. Bien, ahora, doctor Alarcón, un poco de la lectura política, de la composición de esta
de esta asamblea, porque, a ver, creo que hemos pasado en los dos extremos del debate. Primero hablábamos de una asamblea que más bien estorbaba la función del Ejecutivo, eso lo hablábamos mucho en el gobierno de Guillermo Lasso, por ejemplo, y pues bueno, también al otro extremo una aplanadora. Escuchábamos también cómo quisiéramos tener una asamblea bipartidista, que prácticamente lo tenemos, y ahora estamos en esas. Pero bueno, en todo caso, vamos a ver cómo nos va y ojalá que se aprendan las lecciones del pasado. Ahora, se desgrana el correísmo, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo acá no quiero calificar ni como positivo ni como negativo el resultado de crisis interna en las organizaciones políticas. Ellas sabrán cómo lo manejan. Lo cierto es que queda en evidencia, en más de un caso, la forma en que éstas asignan las candidaturas en sus listas. Ya no lo hacen necesariamente, por muy bien estructuradas que estén, a sus bases, a la gente que realmente ha trabajado con ellos, sino que por ahí te topas pues con algún influencer famoso en redes sociales y le pones a encabezar una lista, o te topas con una persona que lo que en definitiva ha hecho es entregar dinero para la campaña y le entregas otro espacio en tu lista. Eso es nefasto, y yo creo que la crisis de representatividad que tenemos en la Asamblea Nacional, lo que estamos viendo de que incluso la mayoría de los ecuatorianos desconoce quiénes son sus asambleístas, es producto del mal trabajo que hacen los partidos y movimientos políticos, ¿no? Que en lugar de hacer las cosas bien, sí, de formar bases, de catapultarlas a las listas para que haya un buen espacio y una buena representación, simplemente llenan los espacios con lo que les viene en gana, ¿no? Medios de comunicación, Gabriela, tú has visto, han sido bastante claros en denunciar que, por ejemplo, hay compadrazgo en la forma en la que se formaron las listas, y ahora hay compadrazgo en la forma en la que se representan en la asamblea, ¿no? Mira, tengo a mi pariente de suplente, pero te pongo tu suplente que también es mi pariente, pero te pongo ahí un asesor que es tu hijo, y voy compartiendo cuestiones de despacho. Eso no es positivo, y de nuevo, como decía al inicio, este tipo de cuestiones que se conocen gracias al periodismo serio y responsable que aún hay en este país, es lo que hace que la credibilidad y la confianza de la Asamblea decline al extremo que hemos visto en periodos anteriores. Y ahora pues se vendrá otro punto de debate, que serán las reformas al Código de la Democracia. Y fíjese que en esta Comisión de Justicia, liderada ahora por el oficialismo, ya aprobaron el informe para segundo debate, y pues una inédita coincidencia entre ADN y RC pues apoyaron este documento que ha tenido algunos años de construcción, y entre los cambios más relevantes es cambiar el método de repartición de escaños. Así es. Y ahí vemos a movimientos o partidos como el PSC o Pachacuti, que en las últimas elecciones pues si han sacado escaños es justamente el método que está ahora. ¿Cómo avisora usted estas reformas que se vienen al Código de la Democracia? A mí me parece, y voy a usar un ejemplo de nuevo, el mejor reflejo de la incoherencia que se vive desde algunos sectores de la sociedad. ¿Quién presentó el proyecto de ley de inteligencia, Gabriela? En 2018, una asambleísta de la entonces Alianza País o Revolución Ciudadana, y del sector que en ese entonces era oposición, pues habían muchas críticas y muchos rechazos. Hoy, como son oficialismo, bienvenido sea, la aprobamos prácticamente tal cual, porque hoy estamos en la mayoría, y porque ese instrumento, más allá de responder o no a mis principios, me va a servir porque soy mayoría y soy gobierno. Lo mismo pasa con el Código de la Democracia, donde se origina la reforma, y por eso la coincidencia en la misma Revolución Ciudadana. Y ahora el punto es, cambiemos, como ha pasado en múltiples ocasiones, no solo el método de asignación de escaños, algunos otros temas que en lo personal e institucionalmente a Ciudadanía y Desarrollo le preocupan. Porque claro, en 2004 ya el método de Hunt fue declarado inconstitucional, y nos dirán, pero ahora hay una constitución distinta. Pero las razones de fondo por las que el método de Hunt fue declarado inconstitucional
son las que deberían ser tomadas en cuenta en este momento. O también preguntarnos por qué se está metiendo en este informe listo para ser votado en la sesión del viernes cambios en la forma de rendición de cuentas al financiamiento de la política, Gabriela, cuando tenemos a los dos finalistas de la segunda vuelta que se vivió hace muy poco, sin presentar los informes que se debió haber presentado ya ante el Consejo Nacional Electoral de ingresos y de gastos de la segunda vuelta. ¿Por qué se está cambiando las reglas de juego en este sentido? ¿Por qué están tratando de beneficiarse de una reforma en lugar de con sensatez y con madurez hacer que el código de la democracia responda a los intereses de dos organizaciones políticas y no de los ciudadanos? Yo creo que demos por sentado que el viernes en la sesión aprobarán el informe como está en este momento. Ya solo tendrá que ser sometido a votación, pero las consecuencias tarde o temprano creo que las viviremos todos. Bien, son las miradas y los criterios de Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor Alarcón, gracias por habernos acompañado aquí al borde de la noche en Forever. Gracias, Gabriela. Gracias, Fernando. Una buena noche para ustedes y para la audiencia de Forever. Igual para usted. Muchísimas gracias.